Estamos en Benimarfull, en la fábrica de Raw Iberpapel con Inmaculada. Hola. Macu, en adelante, ¿no? Sí, Estamos muy bien. ¿Cómo estás? muy bien. Pues la historia que vamos a revisar hoy es una historia de más de medio siglo en la industria del papel, casi. Vamos a intentar quizás descifrar cuántos papeles has producido y un poco de tu historia. Y vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Cuéntame un poco, digo, ¿dónde naciste? ¿Qué año? ¿Y cuál es tu historia del ingreso a la industria de los papeles? Ok. Pues yo nací en 1961 en Alcoy. Yo no me he movido mucho de mi ciudad natal. Y entonces, eh, vamos, me crié allí, toda mi infancia fue allí. Siempre he tenido relación con lo que era la industria del papel, porque muchos de mis familiares también trabajaban en lo que era la empresa importante en el sector aquí en esta zona. Entonces, cuando ya terminé el colegio, por razones de la época no se podía seguir estudiando y lo que se manejaba mucho era cuando no se podía estudiar porque no había dinero posibles en la familia, se introducían a los hijos dentro de la industria X, papelera, textil, metalúrgica, porque Alcoy siempre ha sido muy, vamos, mucho de industrias y tal. Entonces el papel daba mucho trabajo a la mayoría de gente. Allí se entraban muy jóvenes, entraban niñas, la empresa empezó siendo niñas, que yo no lo viví, yo viví ya al final de todo el auge de lo que era Papeleras Reunidas. Entonces, cuando yo entré fue en 1977, que tendría 15 años más o menos, y ahí arranqué. Entrabas y entrabas de aprendiz y te colocaban, no entrabas directamente a tocar máquinas y tocar papel. Te ponían, y más al ser mujer, te ponían siempre al lado de un hombre para que te enseñara, porque había bastante machismo. Entonces, para llevar una máquina o algo, no se te consideraba acta. Entonces éramos aprendices hasta los 18 años. A los 18 años, bueno, yo pasé por varias máquinas. Dentro de la fábrica habían varios sectores y varias plantas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la planta que yo estaba, que era la de manipulación del papel, de liar, entonces ahí estaban las guillotinas, estaban las máquinas del estuchado, estaban las máquinas engarzadoras, que fue la que visteis que estaba yo trabajando y tal. Entonces, esas máquinas las llevaban en aquel entonces, te hablo de 1977, 78, 79 más o menos, las llevaban gente muy mayor, en una etapa ya de jubilación. Entonces, cuando entramos nosotras, porque entramos un grupo de chicas todas de la misma edad, máximo hasta 16 años, porque el jefe que teníamos era un emprendedor y entonces creía mucho en lo que era el librito, quería introducir otra vez lo que era el librito, pero no como se trabajaba antiguamente, porque antiguamente no se estuchaban así, se hacían como eso que hay ahí, se hacían papeles amontonados sin zigzag. Sí, Era un papel de liar encima de otro, como de otro, lo que es un librito de verdad, ¿no? En vez de... tacos, era como Sí. unos tacos. Entonces, cuando nosotros entramos, las máquinas ya empezaban a hacer esto. Entonces, claro, nuestro jefe de aquel entonces quería gente muy joven para que aprendiéramos el oficio y le cogiéramos gusto y manipularnos un poco para llevarnos, pues eso, para subir, que hubiera más auge del papel de liar. Y nada, y así empezamos. Empecé en la guillotina, luego en las máquinas estuchadoras y luego ya el paso final, las más codiciadas por todas eran las máquinas donde estaba yo el otro día, las engarzadoras. Mira, ¿por qué? ¿Por qué eran las más codiciadas? Pues porque se cobraba muy bien, Ah, porque era un trabajo muy independiente, entonces tú estabas sola en tu máquina, encima tenías un buen sueldo, era una manipulación de papel muy
muy buena, porque siempre tenías al mecánico, vamos, estabas muy bien trabajando. Y hasta ahí todo, pues eso, hasta que cumplí los 18 más o menos, y la empresa empezó a ir mal. Bueno, ya llevaba años yendo mal, porque Papeleras Reunidas era una empresa muy importante. Tenía también una sede, creo recordar que en Argentina, vamos, que tenía mucha expansión. Pero lo que pasa en todas las grandes empresas, pues poca gente trabajando y mucha cobrando. Más o menos, se fue a pique porque se abusó de muchas cosas, no se aprovechó el tirón, no se supo abrir mercado en América ni en otros sitios y quebró. Quebró y ahí seguimos trabajando porque bueno, después de la quiebra cobramos, tal, líos de, vamos, lo que lleva una quiebra en una empresa, y nos pasaron a Alquería de Aznar, que es un pueblo muy cerca de Alcoy, que, claro, Papeleras, la sede la tenía en Alcoy, pero aparte tenía varias sedes pequeñitas, en lo que era la Alquería, en lo que era en Esalgars, más que nada porque se fabricaba el mismo papel, se hacía la pasta de papel antiguamente. Y entonces nos pasaron a la fábrica de la Alquería, nos bajaban con un autobús a todos los trabajadores y nada, y allí pues seguimos trabajando hasta que, bueno, se intentó aguantar, pero se creó Papelera Alcoyana porque no se podía llamar Papeleras Reunidas. Luego se creó también Bambú Internacional, pero resumiendo, se fue a pique y el jefe que en un principio nos había contratado, que puedo decir el nombre, ¿no? José Emilio González. Por supuesto, pues famoso en la zona. Pues este hombre, muy trabajador, muy tal, pues continuó. Entonces, claro, había máquinas embargadas, había mucha cosa que no se podía hacer, pero como él era tan emprendedor y conocía a tanta gente y su ilusión por el librito siempre ha sido a tope, entonces rescató alguna máquina, rescató a algunos trabajadores, por decirlo de alguna manera, rescatar, y empezamos muy cerquita de la Alquería, en una nave pequeña, unos cuantos, a lo mismo, con una engarzadora, haciéndolo todo manual, a nivel manual. Cogió también servilletas, papel de la marca Pinocho, que era para hacer trabajitos manuales, bueno, varias cosas. Peluquería, papel de peluquería también se hacía, papel para hacer cosas en peluquería. Y nada, pues ahí fueron subidas y bajadas, porque abrir mercado y con tan poca gente y tal, pues costaba. Pero bueno, como él era tan emprendedor, consiguió volverse a meter, consiguió volver a empezar. La patente de bambú se perdió, también por no entrar en detalles. Una historia así, bastante compleja, legal, sí, un poco exacto, triste. hubo un poco de lío, vamos a decir que se perdió, creo que ahora está en América, creo, no sé, no lo sé seguro. Capitalismo. Sí, exacto. Y se quedó con la marca de Pai Pai, la patente, porque la patente en un principio era de los trabajadores, pero se llegó a un acuerdo para, a cambio de trabajo, ceder patente, bueno, cosas que pasan, y al final pues arrancó con Pai Pai. También tenía la marca Zaida, que también pertenecía al grupo Pai Pai, y alguna otra así más, no sé, menos importante, por decirlo de alguna manera. Y su ilusión era volver a introducir lo que era el papel con aromas, de sabores, de formatos, porque siempre hacíamos el mismo formato. El formato pequeñito, cuadradito y todo eso, claro, conforme van pasando los años, todo se actualiza, y el papel de liar también se actualiza. Aparte, aquí en España tenemos un competidor muy fuerte, que era Miquel y Costa. Miquel y Costa introdujo el smoking alargado, el de 1 1/4, pues vamos, que se fueron introduciendo muchos formatos. Porque el formato que se trabajaba siempre, que era el pequeño, nuestro jefe pasó al de medio extra, y el de medio extra sí que consiguió clientes en América,
que no recuerdo exactamente nombres de muchos, pero uno que se llamaba Chernia, que era un americano, que se llamaba Chernia, e introdujo el primer papel de aroma y de colores aquí en la zona esta de España, porque creo que no lo hacía aún Micheli Costa, que fueron ya todos los sabores que se ven en las vitrinas estas, y se trabajaba también participamos en las Olimpiadas de Montreal, se hizo una edición especial. Sí, se hacían muchas. Era muy emprendedor este Sí, hombre, sí, la sí. verdad. No, Bueno, era y es. me río de la ironía de la época de que los papeles para fumar estuvieran relacionados En todos los sitios. el ámbito, el El evento deportivo por deporte, autonomasia. golosinas, porque los sabores y tal, eso era más propio de golosinas, de chuches, de tal, ¿no? Y él lo introdujo, que si el melocotón, que si el piña, que si... Introdujo un montón, y todo eso lo trabajábamos manual. Es decir, el papel se hacía en la máquina mía, en la engarzadora. Habían 2 o 3 más, como otras compañeras. De ahí se hacía manual, se pasaba así, con un cesto a la guillotina, se cortaba, y los cartones que hacían el aroma se mojaban allí. Con un alcohol, y el aroma que tocaba se mojaban en unas cubas. Te lo vengo a contar porque era muy manual, muy primitivo, muy artesano. Y entonces siempre era un trabajo muy laborioso, y salía, y claro, supongo que salía rentable porque se trabajaba a nivel manual, y las cantidades no se pueden comparar con las que salen en una máquina. Y bueno, y más o menos, pues eso seguimos lo que te he dicho. Estábamos en esa pequeña fábrica de la Alquería, pasamos a una de Muro de Alcoy, que también está muy cerca, y a partir de ahí ya empezamos en Benimarfull, pero no aquí en estas naves, 2 o 3 naves más abajo, que él continúa allí con otra empresa y otra nave haciendo otras cosas. Sí, sí, las pajillas de papel. Exacto, las pajitas, los cigarrillos de tubo, no sé qué más hace, la verdad. Y allí empezamos, ya éramos más gente, ya teníamos máquinas estuchadoras, y allí empezó a contactar con clientes, cogió ya máquinas para hacer los tubos, ya no solo quería abrir mercado con el papel de liar, sino en el mismo cigarrillo vacío empezó a introducirlo también. Y allí uno de los clientes, allí conocí yo a Josh, porque fue uno de los clientes, de los primeros, que empezó a contactar con él para que le hiciera pedidos y tal. Bueno, había más, había gente de Puerto Rico, pero no sé si vale la pena comentarlo ahora. Que lo importante es que era un hombre que se movía mucho. Y ya cuando contactó con Josh, pues claro, el mercado y tal, empezó a fabricar la marca Rau, y ya la cosa se fue haciendo grande. Y a todo esto, pues el personal, los trabajadores, pues continuamos. Algunas de mi época, muy pocas, la verdad, continuamos pocas, porque claro, todo esto que te estoy diciendo resumido, pero tú piensas que cuando entrábamos a una empresa, trabajábamos de contrato y nos íbamos al paro. Sí. Entraban otras. Sí, nos volvíamos a ir al paro. Son décadas ya como de trauma acumulado. Otro cambio más de gestión, uno dice, bueno, ya está, se trabajaba mucho en negro, que no me da ninguna vergüenza decirlo, porque realmente fue así. Se trabajaba en negro porque cuando tienes necesidad, pues tienes que cogerte lo que te dan. Y se trabajó mucho en negro porque era pan para el día, pero hambre para el día siguiente, porque muchas de mis compañeras, incluso nosotros, eso a la hora de retirarte te perjudicó. Porque claro... No había aporte, no había nada. Exacto. Entonces, pero bueno, se trabajó, y a los hechos me remito, seguimos aquí unas cuantas. Luego empezó a entrar mucha gente joven, con ilusiones, tal. Siempre las hemos enseñado nosotras. La verdad es que hemos sido una empresa, las cosas... Han habido muchas cosas malas, muchas. Pero también a nivel de personal, no creo que la empresa pueda tener no sé, hemos cumplido, hemos sido buenas trabajadoras y buenas compañeras, que es lo más importante. Siempre ha habido muy buen ambiente de trabajo. Los últimos años,
pues no es que haya mal ambiente, pero quieras o no, la empresa se hace grande, ya no están a nivel personal, se miran a lo mejor otras cosas, pero bueno, a nivel aún de compañerismo, seguimos siendo buenas compañeras. Y eso te lo digo yo y te lo puedo Se decir. nota. También es verdad que el ambiente tan cordial que había antes ya no existe, pero yo creo que también es normal porque lo lleva... Cuando una empresa deja de ser familiar, que empieza a hacerse muy, muy, muy grande, ya no somos todos del mismo... Entra mucha gente nueva, entran con otras aspiraciones. Sí. Por ejemplo, cosas muy curiosas. La gente mayor, porque yo ya me considero la gente mayor de esta empresa, sí, ya somos el último eslabón. Entonces, yo lo que sí que he hecho mucha en falta hoy en día en las empresas, supongo que pasará en todos los sitios, pero en esta empresa, por ejemplo, el amor a lo mejor suena muy fuerte, esa devoción, esa curiosidad que sientes aún por querer ver los libritos, pero ya no los nuestros, cualquiera, por saber cómo se han fabricado, por saber si ese lo tengo, ese no lo tengo, qué tipo de papel es, aún es papel de arroz, es papel... Esa curiosidad que sentimos la mayoría de las que tenemos mi edad, de las antiguas, por llamarlo de alguna manera, la gente joven no lo tiene. La gente joven entra, pues supongo que es normal, a trabajar, a ganar dinero y ya está. No sé, igual no es malo, es bueno porque es una competencia y a nivel de trabajo de empresa a lo mejor eso interesa, pero yo he hecho en falta eso. Por ejemplo, yo tengo el tostón este, porque es un tostón, esto Sí, pesa, me lo voy a llevar a Argentina. pesa un montón. Pero bien, lo tengo porque ya te gusta y muchas cosas de las que hay ahí pues te recuerdan, pero reconozco vamos, que Mauro y el otro se pasaron porque es un libro pues porque nos gusta, porque eso no se lo regales a alguna de las que entra ahora porque no lo quiere, no lo entienden, No encuentras de la gente nueva a nadie que comparte esa pasión. Digo, entiendo que por ahí es menos habitual, pero ¿te cruzas cada tanto a alguien que digas esto me recuerda a la pasión que teníamos nosotras en aquellas épocas? Yo ahora eso no lo veo. No. No, no. Nos llama la atención cuando viene un librito nuevo. ¡Ay, un formato nuevo! ¡Un librito nuevo! Pero ya está, es uno más para trabajarlo. Nosotras seguimos mirando el librito. Bueno, yo hablo por lo menos de mí. Yo me gusta mirármelo, me gusta, no sé, me gusta tener alguno. Porque claro, yo tengo antiguos, muy poquitos, pero tengo antiguos. Porque cuando quebró Papeleras, hasta para eso fuimos súper tontas. Porque todo el mundo, cuando quebró la empresa, había una especie, Papeleras era muy grande, el edificio de Alcoy, y en la última planta, que ya no se usaba, ya no se trabajaba, allí habían unos toneles enormes, que supongo que antiguamente se había fabricado papel, y estaban llenos de cosas que se tiraban, de libritos antiguos, pero antiguos, ni engarzados ni nada, tipo, vamos, de los que hacían la gente mayor, que lo trabajaban hojita a hojita, y luego lo enrollaban con celofán, y todo eso desapareció. Nosotras tenemos alguno pidiendo permiso, encima. ¿Nos podemos llevar alguno? Éramos unas niñas, pero de hecho, a veces han hecho cosas en Alcoy, exposiciones y tal, y ves un montón de exposiciones que dices, ¿cómo puede ser que la gente tenga tantas cosas? Sí, Pues estábamos mirando en porque internet. se saqueó todo. Ayer fuimos al Museo del Papel y después estábamos mirando en internet cómo se venden los libritos antiguos, y en Estados Unidos hay algunos libritos que se venden por $1000, $800, un librito. Ya. Que son muy buscados, vaya a saber por qué, ¿no? Digo, hay coleccionistas, pero... Tengo dos preguntas que vengo cargando desde el principio. Una que me llamó la atención es cuando comentabas sobre tus comienzos, dijiste que el manejo de las máquinas en general estaba en manos de hombres y que era una industria muy machista. Sí. Y me llamó la atención porque gran parte de la narrativa alrededor de la industria del papel en esta zona de Alcoy como que gira alrededor de que era una industria muy manejada por las mujeres y dominada por las mujeres. Las bambuleras eran muy famosas. Sí.
¿Cómo es esa dinámica? O sea, ¿cuánto hay de cierto, cuánto no? ¿O No, cuándo eso es cambió? verdad. Eso es ¿Cuándo verdad. cambió eso? ¿Cómo en qué momento? A ver, cambió cuando se empezaron a mecanizar las cosas, porque esa empresa siempre entraban mujeres. Habían hombres, pero los hombres se encargaban del almacén, eran los encargados, porque las naves, como todo se hacía manual, lo que te he comentado antes, se cogían niñas muy 8 años, tal, hasta los 12, después seguían y se trabajaba en unas naves todas sentadas y tal, trabajando todas, y el hombre iba controlando cómo iba todo. ¿Qué pasó? Que cuando llegaban la edad de casarse, se casaban y la mayoría se dejaban el trabajo. Las que no se lo dejaban continuaban y entre ellas se ayudaban porque el sistema de trabajo no era como ahora. 8 horas lo que sale, no. Se llamaba astajo. Astajo quiere decir sin parar. Entonces había una cantidad especulada Una cuota que había que cumplir. y había que cumplir. Había gente muy rápida que la terminaba en 2 días y se podía ir a casa. Y había gente que en los 7 días pues no llegaba, pero bueno, no pasaba nada. Ahí empezó ya el compañerismo, porque muchas gentes, la que tenías enfrente, que se llamaba frontera, se ayudaban, entre ellas se ayudaban. Pues a lo mejor tú tienes a la niña enferma, pues tú tienes que terminar. Se daban cajas, se ayudaban entre ellas. Y ya a partir de ahí empezaron a llegar máquinas y cosas. Claro, las mujeres tontas no somos. Y veíamos que nunca nos daban un papel, nunca les daban un papel, pues ni de encargadas, ni de maquinistas, ni nada. ¿Qué consiguieron? Consiguieron meterse en las máquinas engarzadoras. Y ahí vino el empoderamiento de la mujer. Empezaron los sindicatos, empezaron a decir no a muchas cosas, empezaron las huelgas, porque en Alcoy las primeras huelgas así fuertes fueron las de las mujeres, bambuneras y las cigarreras. Fueron muy importantes, que de hecho cuando entramos nosotras aún fuimos a manifestaciones y aún corrimos. Porque iban los grises, la policía, los grises, los maderos, y porque éramos muy reivindicativas. Entonces, volviendo a nuestro primer jefe, cuando entramos nosotras, las jóvenes, estaba súper contento porque dijo, se acabó, las mujeres mayores se van, se acaban los sindicatos, se acaba todo, y a estas me las manejo yo. Pero le salimos rana. Todo lo contrario. Éramos peores, porque éramos muy jóvenes y encima aquellas nos habían enseñado y todas sindicadas, todas nos apuntamos al sindicato, todas queríamos ser delegadas, todas exigíamos nuestros derechos y le salimos un poco, pues ya te digo, valientes. Que esa es la fama. Las bambuneras tenían fama de ser valientes, encima mucha gente cobraba muy bien. Para ser mujer y en aquella época, los últimos años, se cobraba muy bien. ¿Permitía, por ejemplo, una vida independiente? O sea, podías no estar casada Sí, había muchas y solteras. vivir una vida independiente. Y era atípico en la época. Estaba mal visto, no, lo normal era que se hubieran casado, entonces siempre estaba la solterona y tal, pero podían vivir. Normalmente también la que se quedaba soltera vivía con sus padres, también, porque nosotras las que conocimos trabajando allí, alguna estaba casada y con hijos, pero muchísimas estaban solteras y viviendo con sus padres. Y vivir con los padres era por una cuestión más de tradición y Claro, como por percepción cuidarles, pública que por por cuidarles. posibilidades económicas. Digo, Sí. podrían haber tranquilamente... Aparte de que, claro, en aquella época también en la suya, si en la mía ya era complicado, bueno, empezaba ya a abrirse, ya no había dictadura y tal, pero que ellas lo tuvieron mal, no podían hacer muchas cosas, ¿eh? Mi madre y mi tía trabajaron también allí, pero de las primeras. Y luego mi madre entró, pero ya era en otro oficio. Mi tía se lo dejó para casarse. Y yo me acuerdo que entraban porque al cobrar bien y tal, pero claro, dependían de los hombres para todo. No podían entrar a un bar, no podían abrir una libreta, no podían hacer nada, nada. Entonces, claro, ¿qué hacían? Las que se quedaban solteras, vivían con sus padres y era mucho más fácil. Ya, no sé. ¿Cuál era la otra duda? La otra era... Así me das un respiro y bebo. Me comentabas de la pasión de José Emilio, ¿no?
Luis Emilio, José Emilio José Emilio. González, sí. Tenía esta ilusión por los papeles, ¿no? Que a veces para el que no está inmerso en este mundo es difícil de comprender. Es Ya, papel, o sea, es una cosa muy utilitaria. Hay mejor, hay peor, hay un diseño más lindo, más feo, pero yo voy al kiosco, al almacén, al local, lo que sea, compro, lo uso para fumar, y cuando termina lo descarto, ya está, listo, ¿no? Pero se ve en toda esta zona alrededor de Alcoy que hay una pasión bastante grande por el papel. ¿Es algo que, por ejemplo, vos compartías o lo vivías como un trabajo o no. tenías como esta ilusión también? ¿Y de A dónde viene? ver, ¿Qué es lo que te ilusiona del papel? pues te ilusiona toda la historia, todo el proceso, es el entorno para mí. Yo, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar, yo no quería entrar a trabajar ni loca, y menos en una fábrica, y menos de enchufe, y menos, yo lo tenía clarísimo, yo quería estudiar, pero no podía, bueno, mi madre me dijo que estudiar, que no hay dinero y te vas a trabajar, y te vas de enchufe a papeleras. Y yo, pues, Bueno, pues fatal. Es que se entraba así, se entraba porque conocías a alguien. sí. Y a mí eso me sentaba muy, bueno, a mucha gente, porque éramos muy valientes y queríamos por nuestro propio mérito. La cuestión es que entré por enchufe y yo no quería entrar. Y no me gustaba, y una fábrica, y un horror. Y todas mis amigas estudiando, y un horror. ¿Qué pasa? Que luego allí empiezas a darte cuenta que tienes un dinero, que tienes un tiempo que puedes seguir estudiando, empiezas, yo no sé por qué, empiezas a preguntar, porque trabajábamos con gente mayor, la historia de papel, tal, y te das cuenta que estaba muy arraigado en la tradición alcoyana. También es que la zona de Alcoy, bueno, la zona de Alcoy y todos los pueblos de alrededor, somos muy arraigados a nuestras raíces. Eso también influye. Entonces, si encima en tu familia has tenido gente que ha trabajado en esto, vas preguntando, vas oyendo, y te coge la pasión. Ahora, no a todo el mundo le ha pasado, no a todos. Supongo que será pues también por el carácter o por lo que sea. Yo te puedo hablar de mí. Es que me sigue pasando y me va a seguir pasando. A mí me encantaría ver otras fábricas como lo hacen, pero ya no por, Aburrido, es lo que te ¿sí? puedo decir. No por espiar, sino por... Siempre he tenido curiosidad. Miquel Costa, por ejemplo, también hace en la engarzadora esto así, así. Lo También seguirán tiene... haciendo a mano. O los, Pregunta, ¿no? todo, pero que ya no es por... no sé cómo explicarlo, que no es por espiar, ni por... Es porque me gusta saber el proceso, me llama la atención. O voy a un estanco y se me va la vista a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Bueno, ahora ya no voy a un estanco, pero ve. Y no sé explicártelo de otra manera. Yo te puedo decir lo mío. Yo sé que muchas de mis compañeras igual no sienten esta devoción igual que yo. Puede ser, puede ser. Yo ya te digo que a mí me sigue gustando y me sigue gustando, me sigue llamando guardármelos y vérmelos y me sigue llamando la atención. No sé por qué, no sé explicarme mejor. Otra de las cosas que me llamó la atención en el Museo del Papel, ¿no? Que se supone que es la historia del papel en general, Es en general, yo pero, fui también a verlo. pero tiene algo como que el peso, la importancia de los papeles para armar en esta zona y en general en la historia del papel en Occidente es enorme. A mí me llamó la atención, yo pensé que la mayoría del papel se usaba, no sé, para escribir, para, no sé, limpiarse, Sí, después de ir sí, al baño. sí, ¿Y era... por qué por qué tiene tanta relevancia el papel para armar? O sea, ¿qué es lo que para vos? Yo ya te digo, yo solo puedo hablarte de la zona esta. Yo no sé, que de hecho es amplia, porque en varios pueblecitos también se ha trabajado y de hecho se sigue trabajando. No sé por qué, sería una manera de salir, porque lo más importante en un principio fue el textil. Eso era súper importante y en Alcoy aún más, en Alcoy, Cocentaina, Inamuro. Lo que era textil era una industria, no sé exactamente el por qué sería, es que no lo sé. No sé si también por influencia árabe, porque estuvieron mucho tiempo aquí, y a partir de pergaminos o cosas de esas, han habido muchas imprentas también aquí en esta zona, de gente que escribiendo tal. De hecho, en papeleras se llegaron a imprimir libros. Estoy recordando, sí, había un editorial, un apartado que era un editorial, se llamaba el Editorial Marfil. Y Mirá. ahí, sí, y ahí se imprimían libros. Yo era pequeña y aún no trabajaba allí.
Mi madre trabajaba y como no tenía con quién dejarme, me llevaba y me dejaba en el almacén donde dejaban los libros, porque a mí me gustaba mucho leer y me leía los libros de allí. Sí. Y ¿ves? No, de eso no me acordaba. Pues yo recuerdo las máquinas, además las letritas y todo, que hacían las impresiones, allí se vendía. No sé exactamente quién tuvo la idea. Sé que en Alcoy había muchos talleres pequeñitos, igual que habían de textil y de metal y de... Claro, es que lo que son los oficios antiguos, la gente se tenía que ganar la vida. No es como ahora, que un fontanero para encontrarlo no lo encuentras, y si lo encuentras te da ahora para 3 meses, antes no. Antes había fontaneros, la calle principal de Alcoy, que era San Nicolás, que era donde estaba la burguesía y tal, porque en los alrededores estaba la gente más pobre, la obrera. Allí era todo oficios, vamos, de importancia. No se podía decir que eran empresarios, pero sí que llevaban su negocio. Claro, porque los empresarios era la burguesía alta que no trabajaban, montaban los negocios y tal. Sí. Porque eso también tendré que estudiármelo, porque como ahora está de moda lo del modernismo en Alcoy y bueno, y en Tarrasa y en varios sitios, porque se está poniendo muy en auge. Y se trata la época esa de 1915 como mucho, no llega a los años 20. Entonces ahí salen muchos de los oficios antiguos, sale lo que es también el papel. No sé exactamente el origen o la chispa de dónde saldría, no lo sé. Seguramente algún empresario tendría dinero, se le ocurriría hacerlo y funcionó, porque fumar se ha fumado siempre. Sí, ¿no? Picadura, tal, no se fumaba como ahora. De hecho, ahora todo lo que liamos, eso no lo hemos inventado nosotros, venía ya de nuestros abuelos y abuelos. En la época de la guerra civil y tal, que aquí se cerraron todas las fábricas que se hacían cosas para la guerra. Entonces ahí también se fumaba picadura. Y había libritos por ahí, hojitas. Y habían. Es decir, que esto a saber quién tuvo la chispa de decir aquí voy yo. No lo sé, no te lo sé explicar. Te iba a preguntar una cosa, pero una tangente yo no callo, un poco yo parezco extraña. argentina, Yo porque voy... los argentinos tenéis fama de no callar. Ay, no, ya sé, es difícil. Una tangente así breve, porque ahora vamos a seguir con el tema de producir papeles, pero ¿qué sensación te genera también como la noción, el ser consciente de que hoy en día gran parte de los papeles que se producen aquí no se usan para tabaco, se usan para otras hierbas? Sí, otro no sé. ¿Cómo se vivió ese cambio? ¿Cómo se vivió ese cambio en la comunidad? Obviamente el proceso de hacer papeles y los papeles son distintos, cambió el gramaje, cambió el estilo del papel, pero digo, ¿cómo te sienta a ti? ¿Cómo le sienta a la comunidad alcoyana en general? ¿Cómo lo has visto eso? En Alcoy se ha comentado poco, porque es verdad, a nivel así de... No sabe, no contesta. Usted aquí tiene el papel, haga lo que quiera. No, en ¿no? Alcoy lo que es a nivel así social no se ha comentado, y encima ahora como no estamos en Alcoy, pues no sé, yo por lo menos no lo he comentado. Yo te puedo decir cómo se vivió aquí. La verdad es que creo que éramos bastante ignorantes. Tardamos en enterarnos un poco que podía servir para algo más. Yo te soy franca, ni nos lo planteábamos. Veníamos, trabajábamos, hay un papel nuevo, hay un... Claro, luego ya vas relacionando lo de los aromas, por ejemplo. Pues se va a hacer este aroma. Entonces, claro, ya empiezas a atar cabos, pero que entre nosotras nunca, vamos, yo creo que nunca ha salido tema entre mis compañeras, es que este tabaco se usa para algo, este papel de liar se usa para algo que no está, no sé, no lo hemos hablado, lo que no se ve no existe o algo así, no sé, es que lo hemos puesto, no se ha hablado, no. Sí. Evidentemente sabemos, cuando se empezó también, no sé quién, hubo problemas con lo de los aromas para la salida, para la entrada en América, porque se podía relacionar con chucherías y para la venta de los niños y tal. Eso sí que se comentó, que todas aquí, Mare, ahora nos quedaremos sin trabajo, ahora...
pero lo que es de lo otro no se comenta. Que de hecho aquí hay mucha gente que lo usa. Sí, pero no es un tema de discusión. No, ni de Pertenece al discusión ni de ámbito hablar. privado. No, no, a veces ha comentado, jolín, fulano, uy, antes de arrancar, no sé qué, pero Pero tampoco existe un tabú, ¿no? Con no, respecto a no, eso, pero por ejemplo en Estados Unidos, algo que nos cuenta Josh no, muchas veces es, lo tratan como si fuera un arco o lo que sea, pues, vendes parafernalia, ya. ¿no? Como existe ese prejuicio, ese tabú con respecto al papel hoy en día en esta zona, o es tan propio de la zona que no importa el uso. Mira, la gente que fumaba normalmente cigarrillo y ahora hecho, de paquete normal, esa gente se ha pasado ahora, la mayoría, yo te hablo de mi entorno, se han pasado al de liar otra vez. Y Sí. ninguno comenta nada porque yo de hecho conozco gente que aparte del tabaco normal fuma otras cosas, pero claro, lo hace en su ámbito privado. Quiero decirte, tú te vas a un pub o un X, algún sitio social y aparte de cara no puedes, tú no ves así mmm, sitios específicos, ¿no? No. Puede ser que en un grupo de amigos estemos tomándonos una cerveza, 3 estemos fumando un tabaco normal y otros 2 estén fumando pues lo que quieran ponerle. Y no pasa nada. Lo único son en plan chiste, ¿no? De ¿qué olor estás haciéndonos? Que no sé qué, ¿no? O por ejemplo cuando hacíamos manual, que tratábamos el de cannabis, ese cuando lo hacíamos y hacíamos el turno de tarde, normalmente en las rotondas hay guardia civil. Pues siempre comentábamos, si nos para la Guardia Civil, a ver cómo explicamos que solo es el aroma. Yes. Porque claro, el coche, la ropa, el pelo nos olía, pues como si hubiéramos, ves, como si viniéramos, pues de eso de... Pero bueno, eso pasaba con el cannabis, pasaba con el de coco, con el de sandía, cuando estabas 2 o 3 días haciendo, que de hecho se nos sigue pasando bajo, cuando hacemos algún aroma, pues igual te Te huele el queda pelo o la impregnado. ropa, o cuando te suenas o algo, notas el olor y el gusto. Hay olores muy agradables, Sí. otras muy desagradables que no se, ya no se hacen tanto, pero ya te digo, yo socialmente no, nunca he visto. También hay zonas donde sabes que hay más gente que le tira más así, gente que... Pero lo normal, por la calle o tomándote una cerveza, ves a la gente liando y no preguntas No. qué estás liando ni qué estás... Vamos, mi entorno con la edad que tengo, ¿eh? Yo no sé la gente más joven o no lo sé. En mi ambiente así social, que me pueda mover yo y tal, fuman así, papelito, el tabaco y ya está. Año 2025, ¿por qué se siguen haciendo ciertos papeles a mano acá? Digo, ¿qué impide que se automatice? ¿No? Porque hemos visto aquí en esta fábrica máquinas de ultimísima generación, hay una que del 2025, o sea, hay máquinas nuevísimas. Uno pensaría, bueno, si pueden hacer todo esto, ¿por qué este tipo de papel no? ¿Por qué este formato no? ¿Por qué hay ciertas actividades que se realizan de forma manual todavía? Porque se valora mucho la artesanía, lo que es la historia y la artesanía. Por ejemplo, yo no he hablado mucho con Josh, pero yo creo que él también tiene esa devoción. Sí, sí, sí. Yo le he preguntado y es como, obviamente, Tiene económicamente no esa... tiene tanto que sentido, va, ¿no? pero por respeto creo que Económicamente sale perdiendo seguro, porque la última máquina, que es la que tú dices, que no sé cómo la llama él, pero nosotros la llamamos la Rotar, que saca barbaridades y salen perfectos y es muy rentable. Es muy rentable, claro, esto hoy en día, pero es la artesanía, es tu raíz, no sé, no se debería de perder. Como algo curioso, igual que se han perdido, es que claro, es que se ha perdido todo, todas las tradiciones en Alcoy, por ejemplo, en la industria del textil ya no verás nunca cómo se hacía antes, ahora es todo mecanizado. Entonces, antes pasaba igual que aquí, habían naves con mujeres sentadas, siempre mujeres, las hormiguitas, sentadas y hilito, 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 hilito con los conos. Ahora no, ahora son máquinas, pum, 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 botones, pum. Y eso ya no se hace manual, como nosotros. El papel se sigue haciendo manualmente.
Entonces eso también es una referencia, es un... No sé, le da un poco de... No sé si sería glamour. No Alma. Sí, le da un poco de sentido a lo que se está haciendo, que valoras también todo el proceso, que hasta llegar hasta donde se ha llegado. Me comenta Josh, viste, que ahora se acerca tu retiro y con tu retiro se acerca el retiro de una máquina, que es bastante atípico, y ahora por ahí lo exploramos más, pero yo le decía, perdón, pero si no quieres retirar a la máquina, porque retirar la máquina implica también retirar este formato de papeles, porque este formato de papeles no lo puede hacer una máquina. Han intentado crear una máquina que haga el formato de papel que produces tú y no lo han logrado. Y yo decía, ¿y por qué no pueden entrenar a alguien a que sea la sucesora de Inmaculada? Y me dice, pues tampoco lo hemos logrado. ¿Por qué? Si vos aprendiste ese oficio, ¿no existe A ver, una línea de sucesión posible? pues no interesa a nivel de, por lo que estabas diciendo tú. A nivel de empresa, yo no sé a nivel de empresa cómo se gestiona todo, pero a nivel de empresa, a nivel del que lleva fabricación, al nivel que lleva, me imagino que financias, a nivel de los de arriba, no interesa una máquina de esas. Esa máquina los últimos años ha estado funcionando en un sitio donde ha estado la máquina y yo he sido como un tornillo más de la máquina. Y no se ha mantenido, no, mecánicos nulos, piezas nulas. Entonces, claro, ¿por qué se puede arrancar la máquina aún? Yo aquí hay dos compañeras que podrían bajar y hacerlo, porque también se enseñaron en esa máquina, pero no van a poder, no por nada, no porque yo sea mejor, sino porque esa máquina está tan dejada que si tú bajas y quieres arrancar la máquina normal, bueno, ya te diste cuenta que te dije arranca, y costaba, y de hecho volaba un papel, y de hecho cerraba una hoja. Claro, yo sé lo que se puede hacer, yo ya no podía hacer nada, esto ya es cuestión de que baje un mecánico y que yo le diga, mira, esto y lo otro, entonces no interesa, no interesa, esa máquina saca muy poco, hasta para mantener la tradición. Yo pienso que lo que se debería hacer es lo que se hizo con la que hay dentro, que se limpió bien, pues esta por lo menos funciona. Pues se limpia bien, se reemplaza alguna pieza que aún quedan por ahí y se intenta arreglar, no es tan complicada de arreglar, afilar una cuchilla, poner un tope nuevo, se intenta arreglar un poco para cuando venga alguna visita o como curiosidad y como guardar un poco el patrimonio, o, yo qué sé, tipo museo. Yo ya te digo, arrancarla se puede arrancar, también ha sido modificada muchas veces, porque esta no está original. Quiero decirte, esta máquina ha tenido muchas reformas. Ahí se imprimía. Había un formato que era el medio extra, que se llamaba Urban, y salía el papel blanco con un trocito de boquilla impreso, era impreso, pero era todo un papel. Se llamaba Urban y fuera era blanco y azul y todo lleno de rascacielos. Esa máquina se modificó y se pusieron unos tinteros, porque en un principio esas máquinas imprimían unos cuños cuando estaban las mujeres mayores. Eso se eliminó, evidentemente, pero ahora volvieron a poner esos cuños, pero eran unos rodillos grandes y imprimían el papel con tinta. Y entonces trabajabas y se iba, conforme iba haciendo así la bobina que iba girando, iba imprimiendo lo que es la boquilla de un cigarrillo normal y se iba engarzando. Pues claro, se ha modificado mucho y gracias a Dios eso lo quitaron, porque se trabajaba, bueno, al final tuvimos que trabajar con máscaras, porque se decía que no era tóxico, pero yo sé que Se el decía alcohol, que no, pero... hombre, hasta que te pones la máscara y te das cuenta que es verdad que... Y se dejó de trabajar porque no salía rentable. Un pedido de 30.000 libritos, estabas casi un año y no salía rentable. No sé, no va a haber una eso, ¿cómo se llama? Un relevo, no va a haber un relevo. No, se quedará la máquina ahí y cuando forme vayas viniendo, pues le haré fotos y ya está. Yo Qué triste. antes le decía a Luis, cuando venía, al principio de venir yo soy tal, y decía,
yo me moriré aquí rabiando y me momificaréis, me llevaréis a un museo. Y nada, pues así queda la cosa. Gracias a Dios no me he muerto en la máquina, espero, toquemos madera. Y sí, y ya está, y a seguir. Y ya me toca retirarme, yo creo que ya me toca, ¿no? No sé, igual al principio estoy rara, pero creo que ya está bien. Que pase la gente joven y que haga la empresa grande. Tengo dos preguntitas como para ir cerrando, así no te robo todo el día. A mí me da igual, ya no estoy nerviosa, ya me he puesto cómoda, ya lo mismo me da. Una que te pregunté el otro día, ¿no? Digo, a vos te apasiona tanto este trabajo, pero a la vez es un trabajo que es muy repetitivo y muy monótono. Sí, creo que vas a hacerme la pregunta que yo me guardaba para el final para que no se me olvidara hablarla contigo. Es muy repetitivo y muy monótono y uno puede encontrarlo o como terapéutico o enloquecedor. Digo, tú le dices a la mayoría de la gente joven hoy en día que vas a tener que hacer la misma tarea todos los días durante 8 horas o más incluso. Pero, ¿viste? Taca, 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 taca. Y dicen que ni hablar. Taca, taca. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Y cómo no has perdido la cordura en el camino? Igual la he perdido, ¿eh? Igual. Bueno, si hay miseria que no se note, dicen. Falta un tornillo y no lo sabéis. No, a ver, ahora en serio. Pues porque no conoces otra... Bueno, tampoco, no, yo sí que conozco más cosas, yo trabajo en más sitios, no sé. No sé, es que te gusta. No sé explicarlo. También irá, ya hablamos, a la condición de la persona. Entras en un sitio, te acostumbras. De joven es un trabajo fácil, no te implica calentarte la cabeza, entonces sabías que pim, pim, pam, pum, terminabas tu jornada y te ibas de juerga. De más mayor te da estabilidad porque cobrabas. Y después ya llega un momento que te estancas y dices, oye, esto no es tan malo, lo domino, sé por dónde voy, tengo mecánico. Cuando la máquina va muy bien, me pongo la radio y me distraigo, oigo noticias, oigo música, oigo lo que sea. Tengo mi rato también de poder socializar con mis compañeras, o del trabajo, de otras cosas. Y llega un momento que te acostumbras. Es verdad que yo sí que he notado que conforme se introducen máquinas nuevas, resulta más repetitivo y llega un momento que pierdes la noción. Pero también está hecho con toda la idea, porque antes se trabajaba con naves que tú veías el sol, con ventanas. Entonces, ay, pues hoy está lloviendo, hoy hace sol, ay, pues esta tarde no podré... Había una comunicación porque estábamos muy cerca unas de otras. Ahora se tiende cada vez más a sitios cerrados. Máquinas muy grandes con mucho ruido, que incluso te tienes que poner algo, que la mayoría no se lo pone. Te tienes que poner algo porque es que te quedas sorda. Empiezas a gritar, la otra no te oye. Y ya llega un momento que ya ni hablas. Ni hablas. Mira, hoy casualmente lo estábamos hablando. Ay, qué pesado se me está haciendo hoy, decía una compañera. Yo digo, normal, si solo comentamos el momento que una se va al aseo y ¿cómo va? Y ya te has ido. Sí que es verdad que en las máquinas de ahora se hace muy repetitivo y muy monótono. Sí. Y lo peor es que no tienes una satisfacción, no sé, igual que cuando eres maestra, ves una evolución, En estos tipos de trabajos, no. Este tipo de trabajo nadie viene a decirte que bien lo has hecho, porque se supone que tienes que hacerlo bien. Ahora, si lo haces mal, sí que viene alguien a decirte que mal lo has hecho, que también es lógico, tienen que decírtelo. Pero a nivel de te vas a tu casa y dices, me siento realizada, pues no te sientes realizada, lo que haces es aparcar. Y ha terminado, se queda allí y a vivir. Pero te acostumbras, eso es lo que tiene ser operario de cualquier tipo de industria. No tienes creación, no tienes muchas cosas. Por suerte empezaste joven y te retiras joven. El por suerte de te retiras joven. Siendo la otra parte, no, definitivamente no, suerte que arrancaste joven, pero por suerte te retiras joven. A ver, también es verdad que según la evolución que llevas en tu vida, yo, aparte de trabajar en esto, he tenido otras inquietudes que has ido llenándolas. Claro, porque yo empecé, ya te digo, yo quería estudiar. Como no pude estudiar, ¿qué hacía? Pues bueno, yo siempre he sido muy rebelde. Habladora no, yo era muy callada. Mira. La gente no me dice que de verdad, ¿eh? No hablaba, nada. Me preguntaban algo y me ponía como un tomate
y la cabeza agachada y muto. No hablaba. Vencí todo eso, no sé. Y he trabajado en esto, yo cuando empecé, que como quería estudiar, yo seguí estudiando, lo que pasa es que no hice nada, pero seguí estudiando, estuve 2 años en inglés. Me saqué lo de educación infantil, pero la antigua, no la de ahora. Tuve una guardería en el proceso ese de que nos llamaban a trabajar o no trabajar, y yo tenía una guardería, trabajé con niños pequeños durante mucho tiempo, he trabajado en comercios. Quiero decirte que he sido educadora de tiempo libre de niños, entonces siempre he tenido muchas cosas. Aquí en la empresa, antiguamente, había un grupo que montaba viajes, montaba cosas. Eso desapareció cuando quebró la empresa de papeleras. Pero aquí, en esta empresa, a nivel de empresa no, pero a nivel nuestro, llevábamos un Montepío. Yo no sé si tú sabes lo que es un Montepío. No sé lo que es un Montepío. Pues eso es tradicional de esta zona de Levante. Pues es un grupo de gente que se junta con unos fines iguales, en este caso todas trabajábamos aquí, y poníamos todas las semanas un dinero, cada uno pone lo que quiere. Y cuando se acaba el año, y eso lo lleva una persona o dos, recoge todo el dinero y lo lleva al banco y todo anotado y todo, vamos, como una mini empresa. Y cuando se acaba el año, te vas de comida y cada una saca, pues tú a lo mejor has ahorrado 2.000 euros. Pues te dan en un sobre tus 2.000 euros para tus vacaciones. Los Montepíos son muy de aquí, de una manera de ahorrar para dedicarlo a vacaciones o a fiestas de San Jorge o a algún regalo especial o alguna fiesta. Pues todo eso lo hemos hecho aquí durante casi 15 años largos. Nos íbamos a comer, hacíamos eventos en la comida, yo qué sé, montábamos alguna fiesta, hacíamos cosas. Quiero decirte que no ha sido todo crecer, papelitos, casarte, hijos, no sé, pero bueno, no es un trabajo que te realice, no. No, pero permite... Te permite vivir y encima si te gusta, porque no es desagradable, es un trabajo que te lo sacas bien, no es pesado, es monótono, pero ya está, simplemente. Y, hombre, yo prefiero esto antes de... Aquí también habían fábricas que hay aún de aceitunas rellenas, yo qué sé, hay trabajos más pesados. Los de las aceitunas es más que nada por los olores y tal, pero que hay trabajos muy pesados. Yo, por ejemplo, en una carnicería, yo no podría, me da mucho, o una pescadería, que de hecho trabajé en un gran comercio, pero yo no, a mí me ofrecieron eso y dije, mira, yo lo voy a intentar, pero no, yo no sirvo para eso. Yo estuve en Electro, haciendo cosas Acércate, de estas. no sé si nos estamos yendo de plano. Nos fuimos yendo Yo para cada ese vez lado. me voy más para allá. Para aquí. ¡Dios! Dime, venga. Ahí va, perdón, me decías que trabajaste en un comercio. Sí, bueno, he trabajado en varios sitios, sí. Pero siempre aquí, siempre ligada aquí, siempre. Como para ir cerrando, vamos a hacer un poco la matemática, a ver si nos sale. Venga. ¿Cuántos papelillos más o menos se hacen por día? Tú, digo, con la máquina en la que estás hoy, por ejemplo. Pues ponle una media de 4.000. 4.000. Sí, la mía es la que menos hace, porque yo ahora estoy, es lo que te he comentado antes, la que visteis el día que bajasteis, esa en teoría está parada porque se hizo una grande para hacer ese tamaño. Ahora estamos haciendo el doble Y, que aquí no lo tiene, sí, creo que va por ahí uno. Bueno, es como el medio extra un poco más largo. Entonces no hay máquina que haga eso. También se hacía en la que visteis. Se cambiaban unas piezas y salían unos paquetes así. Claro, eso para trabajarlo costaba más, pero se trabajaba, era el paquete así. Y de ahí se cortaba, lo mismo que este. En la que estoy ahora, la hizo una empresa de Barcelona y, vamos, un desastre, y la máquina no da más de sí. Va a un 50% o menos de lo que debería ir. Pero bueno, con suerte, unos 4.000, 5.000, por ahí. Entonces, pues, haz tú las matemáticas. Vamos a hacer la matemática, después vamos a asumir 300 días al año. ¿A qué me deprimo? Ustedes tienen muchas semanas de vacaciones aquí en Europa, eso pasa. Madre mía. No tenemos tantas vacaciones, tenemos el mes, en verano. Es un montón. Un montón. Es mucho. Allí no tenéis.
Depende del país. Muchos países hay 2 semanas, 3 como mucho. Ya. ¿Y de invierno y de verano o siempre juntas? Como quieras, te las tomas Ah, cuando vale, quieres, pero pues por ahí son 3 semanas. ya. 4 si tienes suerte. Obviamente después fines de semana, feriados, etcétera. Pero, y digo, previo a operar la máquina que operas, también en general como que de una u otra manera estabas sacando o produciendo papelillos. Digo, estabas siempre armando libritos o... A ver, sí, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que en la otra aún se sacaba menos producción, en la que visteis funcionando. Lo que pasa que era doble, pero se sacaba menos que en esta. Bueno, perdona, te he cortado, dime No, exactamente. estamos ahí, Es que, estamos inventando una claro, es matemática que aquí. no puedo calcular, es imposible. Tú imagínate, yo qué sé, lo que habré hecho, millones y millones de papelitos. Millones, sí. Y aparte, los que se tiran, quiero decirte, los que salen, los que se tiran, los que pasan por todo el proceso que también se tirarán, yo qué sé. Que ahora se tiran animalada mucho, ahora se tira muchísimo, pero también es que se produce muchísimo. ¿Qué reflexión te queda de esta experiencia? Ha sido Pues, media vida ¿sabes qué en contacto pasa? con el No, papel. lo tengo muy claro. Yo, la primera que se ha jubilado ha sido una compañera mía, que somos amigas y tal, y cuando empezamos a plantearnos la cosa de ya estamos en una edad, deberíamos empezar, ella tenía muchas ganas, muchas. No estaba a gusto, se notaba ella que ya estaba bien, Ya está. ya se acabó, ya no Junté mi quería. dinero, quiero ir a lo que sea, Sí, viajar, relajarme. estaba cansada física y psicológicamente, porque se notó mucho el cambio del jefe que teníamos al otro jefe. Y esta chica lo notó para mal, por decirlo de alguna manera. Yo, en cambio, me pasó todo lo contrario. Yo fue para bien. Entonces yo, como siempre he estado sin mecánico, sin hacerme caso, de golpe de repente me veo que se me escucha, que puedo hablar, que tengo una máquina, que más o menos me desenvuelvo bien. Yo psicológicamente estoy a gusto con todo el mundo, me llevo bien. Entonces yo estaba muy bien, estaba a gusto. También es verdad que físicamente yo reconozco que la cabeza dice hoy hago esto y llega un momento que ya no puedo. Entonces, ¿para qué voy a aguantar más? ¿Para qué? Si cuando no me duele aquí me duele allá, entonces Sí, sí. llega un momento que dices, no, no. Psicológicamente estoy muy bien, muy a gusto con todo el mundo, ya te digo, no me llevo mal, intento, aunque vea cosas que se hacen mal, intento verle la parte buena y quitarle hierro. Que entiendo que haya gente que esté quemada, lo entiendo. Y a veces lo hemos hablado, pero yo ni quiero meterme, ni quiero, y no lo veo tampoco, no lo veo como lo ve mucha gente. Pero claro, yo tengo 64 casi años y aquí hay gente que aún no tiene 30. Entonces no lo podemos ver igual. Que yo entiendo que ellas, los trabajadores ahora tienen otro tipo de quejas que a mí a estas alturas ya no las veo tan importantes y ya no las valoro igual que las valoran ellas. Yo pienso que si quieres algo, tienes que moverte y tienes que luchar por ese algo. Hablando y quemándote, no haces nada. Porque yo cuando entré, lo que conseguimos fue así. Luchando, hablando con los jefes y peleando. Quejándonos también, pero peleando. Lo que decíamos. No podíamos ser maquinistas, pues teníamos que ser maquinistas y fuimos maquinistas. No podíamos cobrar lo que cobraba un hombre. ¿Cómo que no? Cobramos lo que cobraba un hombre a base de enfrentarte, hablar y pelear. Lo que no se puede hoy en día es exigir, no pelear y luego hablar. Sí. ¿Se Pienso. consideraban feministas o Sí, era, sí, abiertamente? sí, yo sí. Bueno, yo y la mayoría de mis compañeras sí. Sí. Además, no porque se nos hubiera inculcado, es que lo veías y es que decías, esto no puede ser. Puede ser, sí. Ya te digo, y luchadoras y reivindicativas al 100%. Ya ha dado frutos. Sí.
Muchas de las cosas que teníamos aquí, que de hecho cada vez, nosotros a veces se lo decimos a ellas, abrir el ojo, que lo que tenéis aquí se ha conseguido a base de mucho palo, ¿eh? Y de muchas huelgas encerradas en una fábrica, ¿eh? No hay que rebajar, hay que mantener y mejorar. Falta camino por recorrer para ti. Sí, sí, en todos los aspectos, yo pienso que sí. ¿Ves un horizonte de igualdad de hombres y mujeres o no crees que vaya a ocurrir? No se va a conseguir nunca eso. Yo pienso que no, nunca. Mejoraremos, pero nunca se va a conseguir. No sé, nos va a la naturaleza, pienso yo. No se va a conseguir. No sé por qué. Porque somos diferentes, un hombre y una mujer somos diferentes, evidentemente. Igual que hay blancos, negros, somos diferentes, pero eso no implica somos personas. Yo a lo mejor no puedo coger 50 kilos y tú sí, pero hay otras cosas que sí que puedo hacer. O a lo mejor puedo coger los 50 kilos ayudada por otra. No sé, pienso que a la igualdad aún nos queda mucho camino, mucho camino. Pero no soy feminista de echar por tierra al hombre, no, eso tampoco. Yo veo que el hombre, hay muchos hombres que han abierto también la mente, gracias a Dios. Pero aún hay cosas que no las terminan de tener claras. Y ahí tenemos mucha culpa las mujeres, en la educación de nuestros hijos, en muchas cosas. Pienso. Pues la verdad que la lucha que han librado, por lo menos aquí, se ha visto el fruto. Sí, pero ya te digo que aún falta, aún falta. Aún hay alguna actitud que habría que limar. Y el susto es que vamos a veces hacia atrás en vez de hacia adelante. A nivel político, que no vamos a entrar en detalles porque las situaciones no son muy buenas. Sería otro tema. Sería tomándonos un café. Mamita, el otro día vi una entrevista en la tele de un representante, vamos a dejarlo afuera, pero Dios mío, las cosas que andan diciendo hoy en día. Ya. No se escuchaban, hace 40 años no se escuchaban. Más retrógrado que... Pero a mí lo que me asusta no es que lo diga una persona de 50 años, es que lo diga un chaval o una chica de 20, 30 años. Eso es lo que me asusta. Porque dices, si tú, yo qué sé, mucha gente dice, es que tú tampoco viviste una dictadura. Perdona, no, yo viví al final de la dictadura y no me enteraba de nada. No sé, en el colegio se ha muerto Francisco Franco y hay que hacer un trabajo. Y tú te bravo con el uniforme, no sabíamos ni quién era. Pero luego no eres tonto. O preguntas, o miras, o te informas. Y a mí que no me vengan con tonterías, era una dictadura. Y s'ha acabat, y no hay más, y ya está. Que lo de ahora te puede gustar más o menos, pero ahora puedes hablar. Sí. Puedes hablar, puedes decir lo que piensas. Y que te vengan ahora con ciertas cosas que dices, che, dejaros ya de tonterías, que solo vivimos una vez. Ya no hace falta complicarnos tanto. No sé, igual te has soltado aquí un rollo increíble, te vas con un dolor de cabeza. Fantástico. Yo qué sé. Fue perfecto, el final perfecto. Mira, lo voy a frenar aquí y guardar, para que no se... Me sabe mal porque, ¿sabes qué pasa? Si lo tienes fechas, es que es muy extenso, piensa que son muchos años. Podrías contar 1000 de cosas. No, obvio, pero es que queríamos más o menos en una hora poder meterlo de alguna manera. Podrías meter, no todo ha sido luchas reivindicativas y tal. Hemos tenido ratos muy agradables, éramos niñas. Terminábamos de trabajar y nos escondíamos para jugar a algo. No sé, hay muchas anécdotas, hemos pasado muchas cosas juntas. No sé, se podría estar hablando. También es verdad que yo te doy, claro, mi versión desde mi punto de vista, porque aquí una vez nos hicieron una entrevista de un periódico digital que se llamaba, me acuerdo, El Salto, de Madrid, pero era digital, que también imprimían algún ejemplar. Y se ve que se lo propusieron a Luis o algo, la cuestión, que querían hacer la entrevista, y yo le dije a Neus, ¿por qué en vez de hacérmela a mí sola, que yo siempre voy a dar mi punto de vista, por qué no la hacemos a todas las compañeras antiguas, que se ven diferentes puntos de vista, porque cada una lo ha vivido de alguna otra manera?
Y nada, y nos hicieron así la entrevista. Claro, salían, pues, una decía unas anécdotas, otra otras, íbamos intercalando. El resumen es el mismo, porque todas pasamos por lo mismo. Pero claro, a una se le ocurrió una cosa y eso se puso por internet y se puso también por impreso en papel. Bien. Pues ha sido un bello raconto. Muchas gracias.